Le he titulado este mensaje Dependientes de Dios. Y hermanos, una de las cosas que Dios más desea con respecto a nosotros, sus hijos, es que vivamos una vida centrada en Él. Él nos ama y dice la Biblia que nos anhela celosamente. Y esta realidad debería producir en nosotros el querer estar con nuestro Dios todo el tiempo. Aleluya. ¿Sabías que el Señor nos ama? Somos sus hijos, somos la niña de sus ojos. El Señor nos ama y Él nos ha creado para Él. Él quiere tener relación con nosotros y Él quiere que nosotros también nos enamoremos de Él. Y el Señor quiere que seamos dependientes de Él. Hay una cosa que sucede en la faz natural, por ejemplo, cuando nacemos, el trabajo de los padres y de todos es que esa persona, ese pequeñín, ¿no? Pueda ir poco a poco aprendiendo a funcionar de una forma independiente, de una forma sola, ¿no? Trabajando para que puedan ser lo más independientemente posibles, ¿no? Por ejemplo, qué alivio que es para los padres cuando ese bebé que tú estás criando ya va solito al baño, ¿no? Y hace sus necesidades, ¿no? Yo justamente tengo uno de mis nietos que estamos ahí en ese tema, ¿no? De que hay momentos en que va y otros que no, ¿no? Y como está sin pañales, ya, entonces a veces te tienes que encontrar ahí con esa dificultad, ¿no? Que todavía no funciona solo, ¿no? No funciona solito. Pero qué alegría nos da cuando van aprendiendo a funcionar solitos, que ya pueden ir al baño, hacer sus necesidades, cuando ya pueden salir solo a la calle, que pueden cruzar solito a la otra acera, a veces ir a comprar algo. En lo natural, la independencia es señal de madurez. Cuando más independientes somos en lo natural, podemos ver que somos más, hay una mayor madurez humanamente hablando. Pero en Dios el proceso es al revés, ¿sabes? Es en el proceso de Dios, desde que nosotros nos hemos convertido, hemos nacido de nuevo, es como que comienza un proceso en nuestra vida de cercanía con Dios y de búsqueda de Dios y de aprender a caminar con Dios y poder hacernos de alguna manera dependientes de Él. Y entonces cuando vamos alcanzando una mayor dependencia de Dios, eso es sinónimo de madurez espiritual. Cuando una persona más depende de Dios, es que más maduro está espiritualmente. Y esta madurez se alcanza por esa relación, por esa comunión que tenemos con Dios. Así que es sinónimo de madurez. ¿Cuántas veces te pasa cuando tú hablas con alguna persona y te da un consejo, te dice algo? Tú dices, wow, qué bueno, qué palabras sabias, ¿no? Es una persona madura por lo que puede decir, por lo que puede expresar. Así que hay un llamado constante de parte de Dios a nuestras vidas a que tengamos comunión con Él, a que tengamos una relación más íntima, más genuina, y que como fruto, como consecuencia de esa relación que yo tengo con Dios, que yo pueda ir haciéndome cada vez más dependiente de Dios. Amén. ¿Te imaginas que el Dios del cielo y de la tierra nos desee y quiera estar con nosotros?
Y no solamente eso, sino dice el Espíritu Santo que nos anhela con celo, nos anhela celosamente. Esto lo tenemos ahí en Santiago capítulo 4, versículo 5. Lo buscamos, Santiago 4, 5. Dice, ¿o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que la ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Así que, sabiendo esto, que el Dios del cielo, que el Espíritu Santo nos anhela celosamente, quiere decir, Él nos anhela, nos desea para Él. Esto debería producir en nosotros un deseo también de estar con el Señor. Poder de alguna manera transformarnos en apasionados por Dios, en apasionados por su presencia, en apasionados por estar con Él. Pero yo creo que todos debemos reconocer que el estar con el Señor es algo que nos cuesta. ¿Verdad? Amén. ¿Te cuesta orar? ¿Te cuesta tener comunión con Dios? Hermanos, una cosa es orar y otra cosa es tener comunión con Dios. Porque lo que se trata, hermano, es que en nuestras oraciones, puedes orar por muchas cosas, orar por la comida, puedes orar, puedes interceder, orar por distintas situaciones, por distintas circunstancias, etcétera. Pero el Señor quiere que nosotros entremos en ese espíritu de oración y de alguna manera podamos tocar a Dios. No sé si me entendéis lo que estoy diciendo. Que tú cuando estás en la oración, sientes que estás conectando con Dios, conectar con Dios. Y esta oración que a mí me lleva, esta búsqueda de Dios en oración que me lleva a conectar con Dios, es algo que cuesta. Es algo que, yo no sé, si hay alguien aquí que me diga, mira, yo no tengo problema para orar. Yo, cada vez que me pongo a orar, cierro los ojos y ya empiezo a volar y no paro hasta el tercer cielo. ¿Sí? ¿Hay alguien aquí que diga que no tiene problema? Si hay alguien, por favor, pongo mi cabeza para que ores por mí, a ver si me pasas la unción. ¿Sí? Para orar, para ponerme a orar y tener un tiempo con Dios en que yo pueda llegar a tocar a Dios, hay que luchar, hermano. Hay que luchar. Eso, hay que luchar con cosas que se oponen, hay cosas que se oponen en nuestro interior, hay cosas, el enemigo también se opone a nuestras vidas. Así que si nosotros queremos tener nuestro tiempo con oración, siempre nos tenemos que armar del pensamiento que tenemos que luchar. Sin lucha no se logra tocar a Dios, por decirlo de alguna manera. No se logra tener ese contacto, tener esa comunión. Y muchas veces, hermanos, nos pasa a los creyentes que no estamos por la labor de luchar. ¿Sí? ¿O solamente me pasa a mí que tengo que luchar? Aleluya. Por eso, queridos hermanos, yo creo que, mira, uno de los libros que más se ha escrito es, aparte de la Biblia, es los libros que hablan acerca de la oración. Y yo no sé la cantidad de libros que hay acerca de la oración. Y yo no sé la cantidad de libros que me he leído acerca de la oración. Porque no sé por qué es, claro, uno tiene esa necesidad, ¿no? Y yo cuando veo un libro que habla de buscar a Dios y de orar, enseguida lo quiero leer. Es como que me siento como esa atracción por leerlo.
Y lo que he notado que en cada libro que yo he leído que habla sobre el buscar a Dios, cada libro me ha bendecido y he aprendido y me ha enseñado un montón. Y creo que nunca terminaremos de aprender acerca de la oración. Así que la oración, queridos hermanos, nosotros tendríamos que ser apasionados por buscar al Señor, por tener nuestros tiempos, nuestros momentos con el Señor. Y tú sabes que todos aquellos que han escrito acerca de la oración, realmente lo que te dicen ellos, lo que hablan, son verdaderos luchadores en el espíritu para poder llegar a tener esa relación con Dios. Y no sé si te pasa a ti, pero a mí me pasa que a pesar de que yo no quiero decir que soy un hombre de oración, pero soy un hombre que siempre oro, todos los días tengo mis buenos tiempos con el Señor y me doy cuenta que no puedo vivir la vida si no tengo mis tiempos con el Señor. Pero siempre me siento como que estoy en deuda. No sé si te pasa lo mismo. Alguien puede decir acá, yo la verdad que estoy contento con mis tiempos de oración porque la verdad que oro todo lo que tengo que orar. Si somos sinceros, ¿no? Ponemos la mano en el corazón, podemos decir que nos sentimos siempre en deuda con el Señor. Yo incluso me siento en deuda. Y muchas veces me pasa que estoy en la presencia de Dios y tengo que pedirle al Señor, perdóname, Señor, porque no he orado lo suficiente, perdóname porque no he tenido todo el tiempo que sentía que tenía que tener contigo, ¿no? Es como que siempre estoy pidiéndole al Señor perdón por no orar todo lo que tengo que orar, ¿no? Así que, hermanos, tenemos que saber que estar con el Señor es algo que nos cuesta, así que para lograr tener ese tiempo con el Señor tenemos que luchar porque nuestra naturaleza carnal parece que siempre está resistiendo. Y quiero traer a colación, ¿no? para afirmar esto que estoy diciendo, lo que le pasó al Señor Jesús en Getsemaní, ¿recordad? Cuando Él le había invitado a sus discípulos que oraran con Él porque Él estaba ya, ya en esos momentos, después sabemos que vienen a buscarlo, ahí lo apresan y ahí es donde empieza todo ese proceso de los padecimientos de Cristo. Así que Él estaba ahí angustiándose allí en Getsemaní, y entonces le invita a los discípulos a velar con Él. ¿Pero qué pasaba con los discípulos? Se dormían. Esta gente que no es espiritual, ¿no? ¿Cómo puede ser? Que en lugar de orar se duerma. Muy bien, mira lo que dice Mateo 26, versículo 41. Dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, aquí está la clave, mira, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y lamentablemente la carne, vamos a tener que seguir, tener la carne y luchar con nuestra carne hasta el día que nos vayamos de esta vida, ¿sí? Entonces vamos a tener siempre tenemos esa lucha. Nuestro espíritu siempre está dispuesto, pero a la carne es como que parece que la tenemos que ir ahí llevando, la tenemos que estar arrastrando. Así que Dios quiere que seamos, hermanos, conscientes de esta realidad y que peleemos por mantener una relación plena y genuina con el Señor. No te conformes solo con orar, hermanos. Es verdad, tenemos que orar y todos los días y tenemos una listita de oración y oramos por tantas cosas y todo eso, pero no te conformes solo con orar. En tu oración tú tienes que llegar a tocar a Dios. ¿Hola? ¿Me entendéis? Es que cuando tú te levantes de orar, te levantes con la sensación
No que he estado rezando, con la sensación de que he estado con el Señor. Aleluya. He podido tener una experiencia espiritual. He sentido en mi espíritu que he tocado a Dios. Y como he tocado a Dios, me siento, es como que hay un momento cuando tú estás en la presencia de Dios que se produce ese contacto con Dios, y es como que hay ahí como que se produce una corriente, un intercambio entre tú y Dios. Y eso es algo, hermano, que nosotros, todos los creyentes, los hijos de Dios, necesitamos eso para poder vivir, necesitamos eso para poder caminar, para poder estar bendecidos y fortalecidos y poder bendecir también a los demás. Así que, hermanos, el Señor quiere que nos pongamos firmes, hermanos, para tener esa relación con el Señor. Dios quiere que cultivemos en nuestro corazón el deseo de estar con Él de tal manera que podamos convertirnos en personas apasionadas por Dios, apasionadas por su presencia, apasionadas por su comunión. Que podamos en algún momento decir: Señor, si no te toco, si no te siento, me muero. Yo recuerdo que alguien una vez le preguntaban a un hombre de oración, un hombre sabio, hablando acerca de cómo había que buscar a Dios para encontrarlo, ¿no? Y entonces él, de una forma muy práctica, se ve que estaban en el río, ¿no? Y al alumno, el maestro, el alumno lo agarra de los pelos y lo mete en el agua. Y lo tiene un rato ahí bajo el agua, ¿sabes? Y el otro, ¿no? El que se ahogaba, y después de tenerlo un rato, cuando lo suelta, así como deseabas respirar, así tienes que buscar al Señor. Con esa fuerza, y lo vas a encontrar. Aleluya, qué ejemplo, ¿no? Aleluya. Amén, gloria a Dios. Danos esa fuerza, Señor. Danos esa pasión por ti para que te busquemos con todo nuestro corazón. Así que entonces hay que señalar dos cosas en este tema. Siempre el Señor nos está llamando para estar con Él, pero hay resistencia para ello, tanto desde dentro de nuestro ser, o sea, nuestra carne dice que es débil, nuestra carne se resiste, y también hay una resistencia desde afuera, que son fuerzas espirituales negativas. ¿Por qué? Porque Satanás no quiere que nosotros nos comuniquemos con Dios. Así que cuando oramos y queremos tener ese tiempo con el Señor de verdad, tenemos que luchar contra nuestra carne y luchar también con las fuerzas espirituales que vienen porque el enemigo no quiere que tú te comuniques con Dios. El enemigo sabe que si tú te conectas con Dios, contigo no puede. No puede. Si tú conectas con Dios, ¿qué diablito hay que pueda hacerte algo? Tienes esa fuerza, estás ahí en comunión con el Señor, y el enemigo no te puede hacer nada, no te puede convencer, no te puede engañar. Así que si queremos ser apasionados por su presencia, debemos ser conscientes que tenemos que pelear por ello. Como a veces decimos, pelea por tu bendición, pelea por la comunión con el Señor. Muchas veces incluso el Señor nos va a poner a prueba para ver si usamos sustitutos para su presencia. Porque tenemos muchas veces la tendencia a reemplazar mi relación con Dios y también aquellas cosas que Dios nos da. Porque, hermanos, cuando nosotros buscamos a Dios de verdad, así como estamos hablando de que llegamos a tocarle, el Señor nos habla, el Señor nos ministra. Entendemos su voluntad, entendemos su propósito sobre nuestras vidas cuando estamos en su presencia. Pero a veces nosotros buscamos el camino más fácil y somos tentados a encontrar sustitutos
a lo que nos da la experiencia de la presencia de Dios. Por ejemplo, un ejemplo lo tenemos en lo que le pasó a Moisés. Recordad, allí en Éxodo capítulo 33, el Señor le dice a Moisés que él no iría con ellos porque el pueblo era duro de servir, siempre estaban saliendo con alguna cosa. Entonces el Señor en un momento le dice a Moisés, mira, vamos a hacer una cosa, mejor que yo no vaya, que yo no los acompañe. Voy a mandar a un ángel, que el ángel sí vaya delante de vosotros y le ayude a conquistar la tierra, pero yo no los voy a acompañar. Y entonces ahí vienen esas memorables palabras, ¿no? de Moisés, que dice, Señor, por favor, Señor, allí la tenemos en Éxodo 33, 15, dice, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Aleluya. Moisés había aprendido a valorar lo que era la presencia de Dios, había aprendido a valorar lo que era tener comunión con Él. Y después que el Señor le confirma que iría con ellos, es como que parece que Moisés no se queda conforme con eso y enseguida le dice, Señor, muéstrame tu gloria. ¿Sí? Muéstrame tu gloria. No se conformaba con que el Señor venga con ellos, muéstrame, quiero ver tu gloria también. Así que podríamos decir que Moisés también era un hombre apasionado por la presencia de Dios. Aleluya. Es que Dios, hermanos, tiene tanto, es tan grande y tiene tanto para dar y para mostrar. Y aquí Moisés no quiso sustituirlo. Digo que el Señor les propone enviarle un ángel, ¿no? ¿Quién no querría tener un ángel que nos esté ayudando, ¿no? O sea que no le estaba mandando cualquier cosa al Señor. El Señor dice, voy a mandar mi ángel que vaya con vosotros y Él es el que va a ir abriéndoles camino y Él es el que les va a ayudar a conquistar la tierra. Así que no les estaba mandando cualquiera, le estaba mandando un ángel. Pero Moisés, no. Señor, nada de ángel. Tu presencia. Queremos tu presencia, Señor. Amén. Aleluya. Así que nada de sustitutos. Nada de sustitutos. Nada de sustituto a lo que es de Dios. Y yo aquí de paso, lo digo así rapidito, apunté algunas cosas que tienden a llevarnos a sustituir la presencia de Dios y lo que la presencia de Dios hace en nuestra vida y a través de nuestras vidas, ¿no? Por ejemplo, yo apunté aquí buenas ideas. Buenas ideas. Muchas veces nos dejamos llevar por nuestros razonamientos naturales para muchas cosas en la obra del Señor. ¿Sí? Hay gente que es una máquina de producir buenas ideas. ¿Sí? ¿Verdad? Y si hacemos esto, y si hacemos aquello, y si vamos para acá, y si venimos, ¿no? Hay muchas cosas que son, queridos hermanos, que son razonables, que son buenas, pero no todas son lo que Dios quiere. Y entonces, hay una cosa que yo puse acá como un pensamiento. Con buenas ideas no se hace la obra de Dios. Entonces, nosotros los seres humanos también como el hecho de buscar a Dios, de conectarme con Dios y de buscar que Dios me hable, es algo que es un precio que yo tengo que pagar. Tanto para llevar la obra de Dios adelante que el Señor ha puesto en nuestras manos, como también para poder llevar nuestras familias, para poder llevar incluso nuestras propias vidas. Caminar con Dios, andar con Dios y estar enfocado en su propósito, estar enfocado en su voluntad, eso es un trabajo, es un precio que tengo que pagar diario para poder estar en sintonía, de verdad. Entonces somos tentados a suplantar eso. Y muchas veces más fácil es dejarnos llevar por las buenas ideas, por los buenos razonamientos. Hay otras cosas que también funcionan como un sustituto y es que aquellas cosas que yo haga, bueno, hay un deseo de quedar bien, ¿no?
¿A cuánto les gusta quedar bien con los demás? Bueno, yo creo que a todos, ¿no? ¿Sí? Todos queremos quedar bien. Aleluya. Pero debemos tener en cuenta que en muchas ocasiones, ¿sabes? No vamos a encontrar que lo que Dios, eh, muchas veces no vamos a encontrar que por hacer lo que el Señor nos está pidiendo o el Señor nos está demandando, nos vamos a poner en contra, vamos a ver que lo de Dios muchas veces se contrapone a lo de los hombres, ¿sí? Y ahí me encuentro muchas veces en una situación que tengo que agradar a los hombres o agradar a Dios, ¿no? Un poco la disyuntiva que se encontraba el apóstol Pablo, ¿no? Allí como lo dice en Gálatas 1:10, Pablo dijo, si todavía agradara a los hombres no sería siervo de Jesucristo. Aleluya. Y bueno, el hacer la voluntad de Dios, queridos, el caminar con Dios, es verdad, queremos quedar bien, pero muchas veces nos vamos a encontrar que vamos a tener que pagar un precio de no quedar tan bien. ¿Sí? Y muchas veces nos va a pasar no solamente con gente conocida, gente que amamos, especialmente nos va a pasar muchas veces con nuestra propia familia. ¿Sí? Con nuestra familia. Mira lo que el Señor dice en Mateo 10, 37 y 38. Mateo 10, 37 y 38. Dice, el que ama padre o madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Aleluya. Así que el Señor, el caminar con Dios, el buscar a Dios, el hacer su voluntad, también muchas veces eso nos cuesta porque hay un precio que tenemos que pagar. Y tenemos que morir y a veces tenemos que, a veces chocamos con muchas cosas y eso de querer quedar bien tiene que quedar por ahí, ¿no? ¿Sí? Y hay otra cosa también, el sentirme bien. ¿A cuánto les gusta sentirse bien? Todos, claro, o sea, a todos nos gusta sentirnos bien. A nuestra carne no le gusta sufrir, ¿sí? ¿Y cuántas cosas es que Dios muchas veces nos pide que nos incomodan y que trae sufrimiento a nuestra carne? ¿Sí? El ayuno. ¿A cuánto les gusta ayunar aquí? ¿Sí? ¿Te gusta? ¿Verdad que ayunamos porque sentimos que tenemos que ayunar, ¿no? Y lo hacemos como una ofrenda para el Señor. Pero nos cuesta, ¿sí? Nos cuesta. Levantarse temprano para orar, para buscar al Señor, ¿sí? La humillación, el quebranto, muchas veces Dios nos prueba exigiéndonos que nos privemos muchas veces de muchas cosas para poder hacer lo que el Señor realmente quiere. Pero yo me he dado cuenta, hermanos, que en esa búsqueda de Dios y en esa dependencia de Dios y en ese empezar a caminar en la frecuencia del Señor, eso tiene que ir en progreso en nuestra vida. Porque si Dios empieza a ministrarte, si el Señor empieza a decirte lo que Él quiere que tú hagas y tú no lo haces, y después otra vez te pasa lo mismo y tú no lo haces, llega un determinado momento que nuestro espíritu es como que empieza a perder sensibilidad y como que ya no puedes escuchar tanto al Señor. Y es más, es como que el Señor ya dice, bueno, si ya te he dicho tantas veces, tantas cosas y no lo haces. Entonces, yo lo que he notado que cuando tú más eres más obediente al Señor y cumples todas aquellas cosas que el Señor te pide, es como que el Señor se agrada y el Señor te sigue dando más. Y el Señor te sigue ministrando más.
Así que por eso yo quiero animarte a que pagues ese precio de oración, ese precio de búsqueda del Señor, ese precio de encontrar que el Señor te hable, que el Señor te muestre, que el Señor te diga lo que tienes que hacer, pero que también en ese sentido afinemos la puntería y hagamos lo que el Señor nos está pidiendo, para que se siga fortaleciendo esa relación con el Señor. ¿Sí? Que esa vida propia vaya fortaleciendo y tomando cada vez más forma. Porque es lo mismo que te pasa a ti, hablando a las distancias, con la relación con personas conocidas, con tus amigos, etcétera, etcétera. Tú a veces quizás estás conversando, compartiendo ciertas y determinadas cosas y tú por ahí a alguien le aconsejas y todo, pero ves que todo lo que le dice nunca te hace caso. Entonces estoy llegando a este momento que dice, bueno, ya no le digo nada. Ya, que ya se la arregle, ya no le digo más nada porque nunca hace caso, ¿no? Salvando las distancias, como que Dios también le pasa con nosotros. En mí, yo tengo que cultivar mi relación con Dios para que mi relación con Dios sea cada vez más fuerte y el Señor cada vez más pueda darme y ministrarme de lo que Él quiere para mi vida. Y otro también que quería traer en esta tarde, que es un hombre también en ese sentido, que era un hombre que se transformó también en un hombre dependiente de Dios, podemos decir un apasionado por Dios, es el salmista David, ¿no? Y un pasaje que a mí me ha ministrado mucho y que lo traje aquí para compartir con vosotros, está ahí en el Salmo 27:4, un salmo precioso. Salmo 27:4 dice: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que yo esté en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. A mí me ministra mucho estas dos frases que dice aquí en este versículo. Bueno, todo el versículo. Una cosa he demandado, esta buscaré. Dice que yo esté en la casa de Jehová todos los días de mi vida. ¿Para qué? Para contemplar su hermosura e inquirir en su templo. Aquí vemos la gran necesidad que tenía David de la presencia de Dios y deseaba contemplar su hermosura y estar en el lugar donde el pueblo se reunía para inquirir, o sea, para examinar cuidadosamente todo lo que era de Dios. O sea, no deseaba estar en la presencia de Dios con una visión corta. No deseaba estar en la presencia de Dios como muchas veces nos pasa a nosotros. Venimos a la presencia de Dios con nuestros problemas, con nuestras necesidades y parece que siempre vamos rápido, ¿no? Con todo lo que nosotros tenemos para decirle al Señor y oramos y le pedimos y clamamos. Y a veces puede ser que nos pasemos una hora en la presencia de Dios y siempre con peticiones, ¿sí? Pero es como que aquí el salmista está hablando de otro nivel de relación con Dios. Y él ya no está hablando aquí tanto de buscar a Dios por su necesidad y buscar a Dios por pedirle cosas, sino que él estaba considerando y deseando una cosa demandado, esta buscaré, que yo esté en la casa de Jehová. Dice, ¿para qué? Para contemplar su hermosura. Te voy a hacer una pregunta ahora. No la contestes, pero para que pienses, hermanito, pienses. En tus tiempos de oración, ¿dedicas tiempo para contemplar? ¿Dedicas tiempo para contemplar su hermosura? Cuando llegas a ese punto que sientes que has tocado al Señor, te quedas ahí para que Él te ministre, para que Él te hable.
te quedas ahí para contemplar su hermosura. ¿Cómo tú crees, hermanos, que estos grandes hombres de Dios recibieron visiones, recibieron tantas cosas? Porque dedicaban tiempos también para estar en contemplación. Y cuando tú estás en la presencia de Dios en contemplación, hermano, ahí vas a empezar a ver un montón de cosas. ¿Sabes por qué? Porque Dios es muy grande. Es muy grande. Y el espíritu religioso siempre nos lleva a ser muy limitaditos con todo, ¿no? Somos limitaditos para orar, hacemos nuestras oraciones, lo hacemos como para cumplir, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pero, hermanos, Dios es grande. Dios es tan grande que dice la Biblia que los cielos de los cielos no lo pueden contener. Lo que le pasaba a David, que el concepto que él tenía de Dios es que Dios era demasiado grande, grande. Y que tenía tantas cosas que mostrar y tantas cosas que aprender de Dios. Tantas cosas, tú sabes tantas cosas que hay en Dios. A veces nuestra falta de interés en buscar a Dios y de estar con el Señor es porque tenemos un concepto demasiado limitado de lo que es Dios. Muchos de nosotros creemos en un Dios que es pequeñito, que solamente llega hasta el nivel de nuestro pensamiento. Y a veces vemos una dificultad o vemos un problema o una situación y a veces decimos, pero ¿será que Dios podrá hacer esto? Porque no tenemos idea muchas veces de lo grande, hermanos, de lo inmensamente grande que es nuestro Dios. Aleluya. Yo creo que el salmista David es el escritor bíblico que más diserta sobre la grandeza de la creación de Dios. Un día en mis caminatas de oración, dejando un poco que mis pensamientos tomaran alas, ¿no? y me llevara por esos vericuetos del Espíritu. Y veía, meditando en la grandeza de Dios, contemplando su grandeza, su hermosura. La verdad que veía que me quedaba corto en contemplar todo lo que es la grandeza de su creación, los cielos, las estrellas, pensar que algunas de ellas están a años luz de distancia de nosotros. Qué distancia, qué inmensidad de este sistema planetario y de nuestra galaxia. Wow. Fijaos que debido a la infinidad del universo, los astrónomos utilizan como medida básica la unidad astronómica UA, que corresponde a unos 150 millones de kilómetros. Es una unidad que usan para medir las cosas en la inmensidad del espacio. Así que la unidad UA es como para nosotros el sistema métrico decimal, ¿no? Que usamos como... ¿Cuál es la unidad de nuestro sistema métrico? Es el metro, ¿verdad? Entonces hablamos en metro, pero después en cantidades más grandes hablamos en kilómetros. ¿Sí? Bueno, entonces si vamos al espacio, los que estudian usan el UA, que la unidad es 150 millones de kilómetros. La unidad, 150 millones de kilómetros. O sea, nuestro planeta se ubica en una galaxia llamada Vía Láctea que alberga millones de soles, o sea, estrellas, planetas enanos, asteroides, cometas, y recibe tan peculiar nombre porque al verse desde la tierra parece un camino blanco en el cielo de la noche. Ahora, si la creación de Dios es tan grande,
es tan grande. Es tan grande que cuando hablamos de todas estas cosas, de la inmensidad de lo creado y de las galaxias y todo esto, es como que esta cabezota, algunos somos más cabezones que otros, ¿sí? Es como que se nos termina nuestra capacidad de recepción. ¿Cómo hacemos para entender lo que no entra en nuestra cabeza? Y Dios trasciende lo que nosotros nos podemos imaginar. Cuando empezamos a hablar de todas estas cosas que han descubierto los científicos y de ver la grandeza en realidad de la creación, es como que nosotros queremos meterlo todo en nuestra cabeza y se nos empieza, ¿no? Si lo podemos dibujar como dibujitos animados, se nos empezarían a saltar unas chispas, ¿no? En unas chispas en nuestra cabeza. Pues parece que se pone un poco en cortocircuito nuestro sistema de razonamiento porque nos cuesta entender tanta grandeza, tanta gloria. Y sabes, si lo creado es tan grande, hermanos, ¿cómo será nuestro creador? ¿Cómo será el que creó todo eso? ¡Wow! Hermano, trasciende todo lo que nosotros nos pudiéramos imaginar. Trasciende la grandeza de Dios. Aleluya. Así que, hermanos, ante la grandeza de Dios, ¿qué somos nosotros? ¿Quiénes somos nosotros? Yo, mientras pensaba en todas estas cosas, me vino una canción que la cantaba uno de los que fueron mis pastores, que era un pastor catalán, que era muy poético, ¿no? Había escrito muchos libros de poemas y Dios le había dado una gracia en los cultos, ¿no? Porque a veces en los cultos, en lo mejor que estábamos en la presencia de Dios, lo tomaba el Espíritu y empezaba a cantar alguna canción que tenía que ver con el momento que estábamos viviendo. Y así en este movimiento había la mayoría de las canciones que cantábamos habían surgido de momentos así en la presencia de Dios, ¿no? Y claro, me vino de golpe una canción que yo lo veía a mi pastor, que un día en un culto estábamos también en la presencia de Dios, estábamos embelesados en la presencia de Dios y él empieza a cantar, le empieza a salir una canción que decía: hazme comprender tu grandeza, oh Señor, lo portentoso de tu dimensión. Pueda yo llegar a tu perfección, humilde y sencillo, comprendiendo tu amor. Aleluya. Así que, hermanos, Dios nos llama a conocerlo a Él. No es una simple idea. Dios no es un simple pensamiento, hermanos. Nuestro Dios es el Dios de los siglos, inmortal, invisible, el único sabio Dios, el que tiene todo el dominio, todo el poder, toda la gloria le pertenece a Él. Aleluya. Aleluya. Él es Dios, a Él sea la gloria, a Él sea la honra. No hay otro como Él. Ahora, ¿a ti te parece que ese Dios tan grande que se nos hace cortocircuito, querer razonar lo que es Dios, ese Dios quiera tener comunión conmigo, quiera tener comunión contigo, quiera tener relación contigo? ¿No te parece glorioso? ¿No te parece que es un privilegio tan grande que nosotros tenemos? Y sin embargo, ¿cuánto nos hacemos rogar todavía, no? A veces, para no estar en la presencia de Dios como tendríamos que estar. Y fíjate lo que dice aquí el salmista David en el Salmo 8, ¿no? Este salmo que se leyó cuando el hombre pisó la luna, ¿no? ¿Recordad? Salmo 8, dice el salmista: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo,
¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Es como que David, frente a la inmensidad, y fijaos que David no tenía, en ese tiempo, me parece que no tendría el telescopio, ¿no? Ni podía vislumbrar lo que había. No sé si en la época de David todavía pensaban que la tierra era plana, ¿no? Aunque profetiza Job de que la tierra era redonda, ¿no? Pero en ese tiempo las limitaciones que tenían para poder ver las cosas que pasaban en el espacio, ¿no? Pero fijaos que David aquí, por inspiración divina, él empieza a declarar esto. Dice, wow, cuando veo los cielos, las obras de tus manos, las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre? ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. ¿Quiénes somos nosotros, Señor, para que tú quieras estar con nosotros? ¿Quiénes somos nosotros para que tú te quieras revelar? ¿Quiénes somos nosotros para que tú te quieras mostrar? Así que, hermano, pensando en todas estas cosas, me hace sentir muy avergonzado de que un Dios tan grande ande tanto detrás de mí y que yo muchas veces soy indiferente, ¿no? Wow. Y le pido a Dios que me ayude, que tenga misericordia de mi carnalidad y me pueda transformar en un hombre apasionado por su presencia, apasionado por Él, apasionado por conocerlo. Apasionado por conocer a Dios. Alguien dijo que nosotros en la eternidad vamos a pasarnos, cuando pasemos de esta vida y nos pasemos a la eternidad, nos vamos a pasar toda la eternidad conociendo a Dios. Porque ojo, que Dios no es una criaturita, ¿eh? Nosotros tenemos la idea acá de criatura. Y cuando pensamos en Dios, pensamos que es un poquito más grande que nosotros. ¿Eh? Pero ni realmente ni nos imaginamos. Hay algo que yo siempre digo, hermanos, fijaos, a veces cuando hablamos nosotros del cielo y hablamos de las cosas espirituales y hablamos de las cosas que trascienden, digamos, el mundo nuestro, porque nuestro mundo, ¿cuál es? El mundo, nosotros estamos encerrados en lo que es el tiempo y el espacio, ¿verdad? Y entonces todo nos cuesta hacernos ideas de cosas que salgan de lo que es la limitación del tiempo y del espacio, ¿verdad? Entonces, pero nosotros estamos encerrados en una cajita, a la par de lo que es todo el universo, ¿sí? Con todas nuestras limitaciones y no tenemos ni idea de la inmensidad. Ni idea de la grandeza del mundo espiritual, es que no tenemos ni idea. Y fijaos que cuando en la Biblia, en algunos momentos en que parece que se nos descorre un poquito el telón de lo espiritual, se nos abre el telón y podemos ver algún vislumbre de la gloria, algún vislumbre de lo eterno, algún vislumbre de las cosas del más allá, ¿te diste cuenta que nunca se habla de cosas concretas? Siempre se habla de semejanza. Siempre se habla de cosas que son parecidas. Pero nunca se habla de cosas que son así. ¿Por qué? Porque no tiene nada que ver con lo que nosotros conocemos. Las cosas de Dios, las cosas del mundo espiritual, no tienen nada que ver. Nosotros, por ejemplo, nuestro conocimiento ¿en base a qué es? En base a comparación. Todo lo que nosotros conocemos siempre es porque estamos comparando. Nuestro conocimiento está limitado a la comparación. Nosotros decimos a alguien, algunos dirán, el pastor Ernesto está gordo, ¿no? Tienen razón. ¿Sí? Pero porque me están comparando con alguien que es flaco. ¿Sí? O alguien dice, sí, qué guapa que es esta persona,
porque estás comparando a alguien que, ¿no? O está diciendo algo, que gorda. Todo nosotros es por comparación, pero ¿a Dios a quién lo vamos a comparar? ¿Cómo hacemos para comparar a Dios? ¿A qué se parece? A lo único que es, dice, que el Señor nos hizo a imagen y semejanza de Él. Pero a semejanza. Por ejemplo, tú cuando viene la revelación, tú miras a Ezequiel, el profeta Juan en el Apocalipsis, o sea, todas las revelaciones que vienen del mundo espiritual, tú te vas a dar cuenta que dice se asemeja o es parecido, ¿no? Su rostro, cuando habla del rostro de Dios, ¿cómo dicen que es el rostro de Dios? Hace comparaciones, pero en realidad no nos damos cuenta bien cómo es. Dice que es como el fuego cuando el sol brilla en su fuerza, dice. Bueno, te das cuenta que siempre nos explican algo para que nosotros podamos hacernos más o menos una idea, porque es tan distinto todo. Por eso cuando pasemos de esta vida, hermano, nos va a llevar tanta sorpresa, porque nosotros nos hacemos las ideas, claro, hablamos del cielo, ¿no? Y hablamos de las calles de oro, las puertas de perlas y todo. Sí, lo dice ahí Apocalipsis y todo, pero es como que en la palabra nos quieren explicar un poquito para que nos hagamos idea que es algo tremendo. ¿Qué es para nosotros el oro? Tremendo. Decía, hablar de calles de oro, Dios mío, puertas de perlas. Entonces, son valores incalculables. Entonces, y así son todas las cosas del cielo. Y así, queridos hermanos, es nuestro Dios. Aleluya. Es tan grande, tan grande, tan grande, que los cielos de los cielos no lo pueden contener. Aleluya. Así que por eso, queridos hermanos, en esta noche yo vengo de parte de Dios con un llamado. Este Dios fabuloso, impresionante, glorioso, Él te ama. Te ama y te anhela celosamente. Te quiere para Él. Nos quiere para Él. Aleluya. Aleluya. Enoc, ayúdame. Vamos a terminar en esta noche. Yo sentíamos, ¿no, pastor? De terminar cantando, glorificando al Señor. El pastor no sabía de lo que yo iba a predicar, pero él me dijo, mira, queremos levantar la ofrenda, ¿no? Y terminar, digamos, glorificando al Señor con todo nuestro corazón. Y yo quiero animarte a que recibas esta palabra que el Señor nos habló esta noche y que podamos tener ese sentir en nuestro espíritu, en nuestro corazón, de la grandeza de Dios y del llamado que tenemos de parte de Dios a vivir con Él, a caminar con Él, a experimentar al Señor en nuestras vidas. Vamos a ponernos de pie. Yo quiero hacer una oración, ya le dejo aquí con el pastor, así también levantamos la ofrenda y todo esto. Padre Celestial, yo te doy las gracias, Señor, por esta tarde, por esta oportunidad que nos has dado de estar aquí en tu presencia. Gracias, gracias, Señor. Gracias por esta palabra. Recibimos esta palabra en nuestro corazón. Gracias, Señor, porque tú nos hablas de tu grandeza, nos hablas de tu inmensidad, nos hablas de que eres tan grande, Señor, como dice tu palabra también, que los cielos de los cielos no te pueden contener. Eres tan grande, Señor, que tienes todas las cosas en tus manos. Y aún nosotros, tus hijos, estamos en tus manos. Aleluya. Señor, ¿cómo no vamos a confiar en ti? ¿Cómo no vamos a confiar en ti, Señor, si tú eres Dios? Y eres tan grande, Señor. Eres tan grande. ¿Hay algo acaso acá en este mundo? ¿Hay algo acá en esta tierra que sea más poderoso que tú, que pueda hacer algo en contra tuya y que tenga éxito? No hay nada, Señor. No hay nada. Tú eres el más grande. Tú eres el más glorioso. Aleluya. Gracias, Señor, porque no hay un Dios tan grande como tú.
Porque no hay un Dios que pueda hacer las obras que haces tú, Señor. Aleluya. Porque tus obras no es hecha con la fuerza de los hombres, sino es hecha con el poder de tu Espíritu. Por eso ayúdanos, Señor. Cuánto necesitamos de ti, Señor. Cuánto necesitamos conectar contigo. Perdónanos, Señor, porque tantas veces somos indiferentes. Tantas veces, Señor, las durezas de nuestro corazón nos mantienen alejados de ti, Señor. Cuando tú nos buscas, nos anhelas, nos deseas. Perdónanos, Señor, perdónanos. Ayúdanos a ser esos hombres y mujeres que seamos apasionados por ti, apasionados por tu presencia, apasionados por tu comunión, Señor. Aleluya. Abre nuestros ojos, Señor, para que podamos ver. Abre nuestros oídos para que podamos escuchar. Y abre, Señor, toca nuestros corazones para que te podamos obedecer, Padre. Señor, yo bendigo a mis hermanos. Bendigo tu iglesia en este lugar. Bendigo este ministerio en el cual estamos. Ayúdanos, Señor, para que en este tiempo te busquemos como nunca antes, Señor. Señor, y aquellos que están estos días saliendo de vacaciones, que podamos aprovechar estos días de vacaciones para buscarte también a ti de una forma especial, para poder tener esos tiempos especiales contigo, Señor. Porque si tú has puesto este sentir en nuestro corazón, es porque tú nos estás llamando, es porque tú estás queriendo, Señor, que nosotros te busquemos y te respondamos a ti con todo nuestro corazón. Yo bendigo a mis hermanos, bendigo, Señor, esta palabra que ha sido sembrada en cada corazón, para que a partir de hoy tú a todos nos inquietes, Señor, nos inquietes a pelear y a luchar para no quedarnos con nuestras limitaciones, para no quedarnos con nuestras durezas, para no quedarnos con nuestra carnalidad, sino que de verdad, Señor, luchemos por conectar contigo. Aleluya. Porque tú tienes tanto para hablar, tienes tanto para mostrar, tienes tanto para revelar, porque eres tan grande, Señor, y nosotros somos tan pequeños. Aleluya. Padre, yo bendigo a mis hermanos y los bendigo con esta bendición. Y bendigo también en este momento a tu siervo, el pastor Juan Carlos, allí en el hospital, Dios mío, y declaramos, Señor, que todo lo que, Señor, todo lo que le ha pasado, lo que le está pasando, creemos, Señor, que es para tu gloria, Dios mío. Aleluya. Confesamos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Aleluya. Porque hemos sido llamados conforme a tu propósito. Aleluya. Cumple tus planes, cumple tus propósitos, Señor. Y que tú lo puedas hacer a través nuestro. Aleluya.